El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estimados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Renting Dragon aquí con un nuevo video y esta vez les voy a hablar de algo que creo que ya lo había hablado antes, pero quiero volverlo a hablar porque en todo caso lo he analizado más y a lo mejor y no lo hablé, a lo mejor y solo pensé que sí ya lo abordé o se me olvidó que ya lo abordé, pero pues vamos, si ya lo abordé, toca remake y si no lo abordé pues ya me había tardado. Y es que hoy les quiero hablar de básicamente lo que es la nostalgia por una época en la que no vivimos. Y esto justamente lo pensé porque hace poco se estrenó la actualización de Warframe que se llama 1999, que básicamente manda al protagonista atrás, lo hace viajar en el tiempo, porque sí, Warframe maneja viaje en el tiempo desde hace algún rato, pero esta vez lo hace viajar en el tiempo mucho más atrás de lo que lo había hecho viajar antes, y esta vez es a 1999, en un país ficticio de Europa Oriental, en el cual va a haber una explosión atómica causada por una organización misteriosa y por un montón de cosas feas. Pero la cosa es que todo tiene con esa temática nostálgica de 1999, con computadoras que tienen un sistema operativo que se parece un poco a los justamente sistemas operativos de los 90, con este estilo como tipo una combinación entre Mac y Windows. De hecho, el nombre de la computadora es POM, probablemente es un juego de palabras con POM de manzana en francés. Entonces tiene todas estas cosas así como temática noventera, tiene una banda de chicos así tipo NSYNC, todo con temática noventera. Y entonces me quedé pensando, eh, sí, yo sí viví los noventas y muchos probablemente del equipo de Digital Extremes también. Pero entonces, ¿por qué hay tanta gente que apenas llegó a la edad adulta, que nacieron en los 2000, emocionadas con esta actualización? Y después me acordé de interacciones que he tenido con gente de mi generación en adelante, que tienen interés en los 90s y en los 80s, a pesar de que no los vivieron, o de que sí los vivieron, si eran de mi generación, pero nada más los 90s. Y no, incluso este nivel de nostalgia se puede remontar incluso más atrás. Por ejemplo, en el caso del vecino marciano, desde hace mucho que tiene una pequeñísima obsesión con los años 20. Y pues la moda retro siempre ha existido. Es más, he tenido muchos amigos que siguen tendencias retro desde hace mucho, y conocidos también. Y yo siempre he seguido un estilo justamente muy retro en todo lo que hago. Incluso mi estilo de vestir siempre se ha ajustado más como a noventas para atrás. De básicamente todo, se podría decir que todo es el estilo de 1950 para atrás en mi caso, con algunos elementos incluso más atrás, más victorianos, cosas así. Y la cosa es que lo retro siempre ha existido, pero de la nada hubo un surgir en los últimos 10 20 años de una obsesión bien potente con lo retro. Que todos ahora básicamente es así, esa cosa de 1980, esa cosa de 1990, esa cosa de los 70s. Y justamente se concentra mucho esta fascinación con los retros, se concentra mucho de 1970 a básicamente de la década de los 70s a la década de los 90s, entrando ya un poco en principios de 2000. No abarca tanto de los 60 para atrás, no abarca de 2010 para adelante, no. Es ese cacho, ese bloque básicamente de 1970 a la década de los 2000. Ese bloque tiene una influencia tremenda ahorita en la cultura popular y en lo que le gusta a la gente. Y tienes a gente escuchando bandas de los 70s, de los 80s, de los 90s. Gente que no nació en esa época y actuando influenciados por una nostalgia de una época que no vivieron, que no les tocó. Incluso a mí, pues no me tocaron los 80s, no me tocaron los 70s. Y tienes a toda esta gente tratando básicamente de revivir esas épocas y sobre todo, por ejemplo, en la música, en el cine, hay mucho así como esa nostalgia por los 90s y los 80s. Incluso eso de hecho ha sido parte de la razón por la cual Disney ahora ha sacado muchos live actions de películas de los 80s y los 90s, o incluso para atrás, porque lo que quieren es justamente colgarse de que hay nostalgia por esas películas viejas. Y entonces me quedé pensando, ¿por qué?
Porque hay tanta nostalgia por básicamente todo antes de la década de 2010. ¿Y por qué no hay tanta nostalgia por la época de 2010? Y muchas de las personas que ya tienen que ya están en edad de consumo, que es justamente ese rango de edad de consumo de los que nacieron de 2010 para atrás, ya están en edad de consumo, porque ya si nacieron en 2010 ya tienen 14 años, ya es la edad del consumo, ya es la edad en la que empiezas a manejar tu propio dinero. ¿Por qué por qué desde hace ya tiempo las personas en edad de consumo no tienen nostalgia por lo que era su infancia? Y la respuesta es simple. Porque en 2010 todo se fue a la mierda. Un poco exagerada la forma en la que lo digo, pero básicamente es eso. Las décadas, los años de finales de la década del 2000 y los años de la década del 2010 y actualmente, la cultura popular ya no es visualmente tan agradable, ya no es tan entretenida, ya no, básicamente no es tan buena como la cultura popular que le tocó a la gente en los 80s y en los 90s. Mucha gente que conozco habla de eso, de que incluso hay mucha gente que dice, no, es que el punto perfecto de la civilización fueron los 90. Yo no pienso eso, yo pienso que de hecho la civilización ha estado teniendo básicamente cagada tras cagada desde la Revolución Francesa. Pero pues básicamente se puede decir que sí fue el último punto estable en la sociedad. Básicamente antes del 11 de septiembre ya había como esa noción como de paz internacional, aunque sí había habiendo conflictos, pero ya la gente tenía así como más ese sueño de paz internacional y había más estabilidad económica en la mayoría de los países occidentales y las tendencias de la moda no eran tan horribles como ahora y la música no era tan mala como ahora. O sea, la verdad, la música de ahora, lo que es el mainstream, porque si hablamos de independientes, pues yo la verdad es que sí puedo decir que conozco muchos buenos, pero en el mainstream no era tan malo el mainstream como ahora, el internet apenas iba empezando, era un internet más libre, y básicamente mucha gente dice es que la sociedad se fue a la mierda en 2010. Mucha gente incluso hasta bromea diciendo que lo del fin del mundo de 2012 no era un fin del mundo material, sino que era básicamente el punto en el cual la civilización va a empezar a irse a la mierda. Es la cosa. Mucha gente argumenta que básicamente los puntos más brillantes de la sociedad que nos ha tocado a las últimas generaciones vivir, o sea, básicamente de los boomers en adelante, lo mejor que nos ha tocado en nuestra historia han sido los 80s y los 90s. Y básicamente toda esta gente, y es que yo sí pienso que más o menos va relacionado, y básicamente toda esta gente que tienes así nacidos en el 2000, 2010 y que les interesan las cosas de los 80s y los 90s, ahí sí es verdad, es porque la verdad les tocó mala cultura popular. Eso sí pienso que es verdad. La cultura popular es su punto más alto, sí fueron los 90s. Eso es lo que pienso, justamente es lo que la conclusión a la que he llegado. No es cierto, como dije, desde mi punto de vista, que toda la sociedad estuvo en su mejor punto en los 90s, pero la cultura popular sí. La cultura popular llegó a su mejor punto en los 90s, todavía el 2000 pasó bien, pero si te fijas bien ya de la década de 2010 en adelante la cultura popular sí ha ido empeorando. Cosas como el reggaetón, el trap son ejemplos de un problema más grande. Todas estas películas, el progresismo se metió más en la cultura popular. Siempre hubo tantito veneno progresista en la cultura popular básicamente desde que terminó el macartismo. Cuando estaba el macartismo así bien fuerte, era imposible meter progresismo en la cultura popular, porque tantito progresismo y podían acabarte metiendo en la cárcel. Pero desde que terminó el macartismo siempre ha habido tantito progresismo en la cultura popular, un poquito más, y entonces es cuando tienes por ejemplo esto de de personajes interraciales y cosas así, ¿no? Que hasta en los medios la gente se burlaba en aquel entonces de eso, ¿no? El negro, el token black, ¿no? Este negro que tiene que haber a fuerzas un personaje negro. Cosas así eran parte de ese tantito más progresismo, iban así a cuentagotas echando tantito progresismo, y a partir de la mitad
de la década de los 2000 básicamente fue de que pasaron al cuentagotas y empezaron a echarle cubetadas. Eso fue una de las cosas que hizo que se fuera toda la mierda en parte, ¿no? O sea, por ejemplo, tenías protagonistas femeninos, tenías heroínas de acción, como es por ejemplo Lara Croft en los videojuegos, o Rain, que es de la saga Blood Rain. Tenías estos protagonistas femeninos que eran atractivos, pero a la vez fuertes, que le agradaban a los hombres y a las mujeres por igual. Y tenías este tipo de diseños de personajes vistosos, pero tampoco así como muy... ¿Cómo decirlo? Muy ridículos en algunos casos, y en el caso de los personajes femeninos, diseños muy atractivos en lugar de diseños feos. Y de repente entra la década del 2010 y empieza a irse todo a la mierda. Así lo voy a decir. Todo se empieza a ir a la mierda. La música, que ya desde antes, ¿no? Tenías que el Justin Bieber y todo eso, y siempre tuvimos mala música. Porque las boy bands ahora las recordamos con nostalgia, pero porque porque su equivalente de ahora es peor. Porque justamente para allá iba. En los 90s y en los 80s, cosas como las boy bands, como el glam, que era el hair metal y cosas así, eran pendejeadas como ahora pendejeamos a Justin Bieber. Pero si tú comparas la calidad de una boy band o del glam con Justin Bieber, pues sí está mejor la boy band. Y Justin Bieber es un ejemplo de aquella época, justamente del bloque de finales de la década del 2000 y de la década del 2010, porque vendrán cosas peores. O sea, la verdad es que sí, si comparas, por ejemplo, una boy band, que es como lo que se escuchaba más justamente en los 90, su puta, NSYNC y Backstreet Boys. Eso era la música de los 90, hasta yo la escuchaba. De hecho, a mí me encantaba esa música en los 90. Sobre todo me gustaba más Backstreet Boys que NSYNC. Nunca entendí por qué. Y YouTube me gustaba bastante en aquella época, ¿no? En los 90 eso era lo que yo escuchaba. Si comparas eso con lo que era la tendencia incluso en los 90, aquí incluso también escuchaba a otros, ¿no? Por ejemplo, estaba Maná, estaba La Ley. Buena música he de decir. Y esa es la parte curiosa. Conozco a gente que nació en los 2000, que nació en los 2010, que también dice lo mismo que yo estoy diciendo ahora. Esa es buena música. Y en cambio ves que tienes ahora Bad Bunny, que la verdad puedo decirlo así, solo lo escuchan tres tipos de personas: gente pendeja, gente a la que se le atrofió el cerebro por malos hábitos y vicios, y gente que lo está escuchando en contra de su voluntad porque es lo que hay, y que ya agarró el mal gusto porque es lo que hay, que ya agarró el gusto adquirido porque es lo que hay. Ya he dicho antes que algunos gustos adquiridos son básicamente forzarte a comer mierda hasta que ya no te sepa mierda. Y esa es la cosa. Bad Bunny la gente lo escucha porque o se les pegó en la cabeza, porque no deja de ponerlo la industria de la música, porque tienen mal gusto ya de por sí, porque tienen la cabeza atrofiada ya desde mucho antes, o porque se han rodeado en un entorno dañino el cual les dañó el cerebro, como es el entorno de consumo de sustancias recreativas, entornos con vicios básicamente, entornos viciados. Pero la cosa es que ese es el punto. Lo que se promueve ahora en la música es peor. Y sí ha habido estudios que han determinado mucho que sí, lo que se promueve ahora en la música es peor, incluso las letras. Hay algo que muchos han señalado de que las letras de varios cantantes de pop son cada vez más lascivas. Por ejemplo, con Ariana Grande, el Carrusel de Vergas. Y sí hay una letra así con ella, el de Cock Carousel. Y comparan con la música de antes. Y sí, la música de antes, si bien de vez en cuando usaba eufemismos o cosas así, no era tan puerca como la música de ahora. La verdad es que cuando uno ve las letras de algunas canciones de ahora, uno se queda pensando, oye, pues Grupo Marrano no está tan cabrón, güey. Grupo Marrano no está tan pesado ya, compara con lo que cantan todos estos cantantes de... Perdón, se sobrecalentó la cámara, ya saben. Compara con lo que cantan todos estos cantantes de trap, de reggaetón, cantantes de pop como Ariana Grande, todas esas gentes de ahora, lo que es tendencia ahora, y eso es lo que yo conozco que es tendencia porque pues ya casi no escucho música reciente, ¿no? Compara eso
con las músicas, con las letras de Marrano y dices, pues güey, no está tan diferente, nada más los de Marrano no fingen que sus letras no son vulgares. Compara a Danny Flow con su martillazo en el ano con la música de Grupo Marrano y no está tan diferente. Pero en cambio si los comparas incluso con el reggaetón de antes, ¿no? Porque conozco mucha gente que justamente que nació en la década de los 2000, del 2010 o de los 90, que dicen, oh no, es que el reggaetón viejito era el bueno, no es que, y es que si comparas las letras de Don Omar con las de estos güeyes, pues la verdad es que sí se ven limpias. Las de Daddy Yankee se ven limpias comparada con la basura que canta esta gente. Y es la cosa, ¿no? Fue donde me quedé pensando, es que sí, la cultura popular sí se fue a la mierda después de la década del 2000. Empiezan justamente a salir cada vez cosas de menos calidad, ¿no? O sea, tienes, la verdad voy a decirlo, incluso cuando se comparan la época de antes con la de ahora, con más bien la época de los 2000 y 2010 con la de los 90, la verdad lo voy a decir y va a ser algo así como medio polémico que lo diga, pero los Backstreet Boys mucho mejor que los Jonas Brothers, NSYNC mucho mejor que los Jonas Brothers, y hasta ahora los Backstreet Boys y a NSYNC les ha ido mucho mejor en su carrera y en su vida personal que a los Jonas Brothers. Cada vez está peor. Esa es la música. Pero ve el cine. Lleno de remakes. Atestado de remakes tratando de explotar esa nostalgia. Lleno de franquicias cinemáticas. Porque ahora ya no es de voy a hacer una película chingona. No, ahora tiene que ser una franquicia cinemática. Y si fracasa la primera parte ya se chingó todo. Porque tiene que ser a huevo una franquicia cinemática. ¿Por qué? Porque todos vieron que le salió bien a Marvel. Y entonces ahora todo tiene que ser una franquicia cinemática. Películas de Godzilla que tienen que ser una franquicia cinemática, que son las que hicieron Japón y Estados Unidos en colaboración. Películas de todo tipo, de superhéroes, de ciencia ficción, de lo que sea, tienen que ser ahora franquicias cinemáticas, tienen que ser sagas. No puede ser una película por sí sola. No pueden ser una trilogía por sí sola, no, tiene que ser parte de algo más grande. ¿Por qué? Porque así lo hizo Marvel. Todo está empeorando de calidad. Obviamente que no en todos los sectores. Porque si dijeras, no, pero es que Ranting, Digital Circus está bien chingón. Sí, pero Digital Circus son animaciones independientes. Compara eso con la basofia absoluta que nos ha estado dando Cartoon Network, Nickelodeon, Disney, todos en cuanto a animación últimamente. Las series live action, que de por sí las series live action siempre fueron medio malonas, la verdad, con sus excepciones, pero pues muchas eran malas, ahora son cada vez más olvidables. La verdad es que puedo decirlo con mucha certeza que Stranger Things es mucho más olvidable que Guardianes de la Bahía. Y vas a decir, pero son géneros diferentes. Sí, pero son series. Y Stranger Things es mucho más olvidable que Guardianes de la Bahía. Y puedo decir con mucha certeza que el Doctor Who de aquella época, de toda esa época justamente de los 2000 para atrás, es mejor que la basofia que nos han estado dando con Doctor Who en los últimos años. Y ese es un ejemplo de incluso la misma marca. En el gaming, los juegos de los 80s y los 90s, es más, vamos a regresarnos hasta los 70s, ¿no? Con el pinche Atari, con Pac-Man, cosas así. Los juegos de los 70s a los 90s y a principios del 2000. Un Final Fantasy VII. Incluso un Final Fantasy XII, que era ya mediados del 2000. Contra el Final Fantasy XVI, que polarizó la opinión mucho, porque se salió mucho de lo que era un Final Fantasy. Un Rockman X. Comparado con nada, porque Capcom tiene sin sacar un Rockman de la línea principal justamente desde hace un buen. Nada más sacan remakes, remasters. Sacaron el Rockman X Dive, pero ni siquiera fue desarrollado todo por Capcom. Y de hecho, Rockman X Dive sí es inferior a Rockman X o a Rockman Zero. Rockman Zero, que para mí fue lo mejor que ha habido de Rockman. Al principio cuando salió el primer juego yo estaba muy reacio a creer que iba a ser un buen juego. Sí pensaba, justamente yo creo que ese fue el gran error de los de Capcom, que justamente pensaron que la reacción inicial iba a ser ¿qué mierda es esto? Y no le hicieron caso a Inafune, pero después
Ya cuando ya estaba ahí, dije, ah, no, sí está chingón. Y compara eso con ¿qué ha sacado Capcom últimamente? No mucho. O sea, siguen sacando más y más Street Fighters, pero cada vez son peores. Compara un Street Fighter de aquella época de los 80s, de los 90s, creo que sí eran de los 80s de los primeros o de los no, de los 90s, no me acuerdo, pero los Street Fighters de los 90s, los del 2000, con el último Street Fighter, el creo que fue 6, que es una porquería de acuerdo a muchos, que es nada que ver de acuerdo a muchos y que tiene basura progre. Compara un Monster Hunter de aquellas décadas con los Monster Hunter de ahora, que están más pensados para hacerlo todo más simple. Todo sí empeorado en cuanto a calidad en el mainstream. Y es para el que voy, en el mainstream. En los 80s y en los 90s el mainstream tenía que tener más calidad, porque solo había el mainstream. Porque antes no podías tener algo como, no sé, Hollow Knight en los videojuegos. O sea, no podías tenerlo en el sentido de que no podías tener un independiente así. Sí podías tener un juego como Hollow Knight, porque teníamos Castlevania, que eran el Symphony of the Night, que fue el que inició ese formato. Teníamos Metroid, pero no eran independientes. En independientes no podías tener algo del nivel de Hollow Knight en aquella época. Entonces la calidad del mainstream sí se pulía más. En aquella época no podías tener, y fue donde los independientes empezaron mucho con la música, no podías tener algo de la misma calidad de lo que iba a ser una banda del mainstream. Tenía más estándares de calidad del mainstream. Y aparte, no había tanta ideología política contaminando el mainstream, por lo que la calidad no bajaba debido a eso. Y no había tanta contaminación cultural, por lo mismo que no había tanto progresismo. En la época de los 90s y el 2000, no ibas a tener a un güey hablando de meterle dedos en el ano a una vieja. No ibas a tener a una fulana hablando de montar un carrusel de vergas. En los 90s, en el 2000, tú ponías eso en la radio y te vetaban. Te ponías en los 80s, en los 90s, ese era el fin de tu carrera. Y en los 2000 no pasabas de ser el güey que canta vulgaridades en internet, como tipo Grupo Marrano. En la actualidad eso es el mainstream. El mainstream ha empeorado de calidad. Por eso tenemos a tanta gente que tiene nostalgia por una época que nunca vivió. Y aparte de todo, la sociedad sí ha empeorado. Como dije, yo vengo diciendo que la sociedad se empezó a ir a la mierda con la Revolución Francesa. Las ideas de la Revolución Francesa nada más han dado daño a la sociedad. Pero sí fue los 90s, muy específicamente, sí fue el último punto estable. Fue el último momento en el que la gente no estaba súper dividida en los países ya desarrollados. Fue el último momento en el que la gente no se peleaba por pendejadas tan fácil. Porque sí había conflictos, pero eran conflictos por cosas más serias. No era de que porque una marca de cosméticos no puso jotos en un anuncio y ahora ya tienes a gente quemando un centro comercial. O que porque una marca de panes puso jotos en un anuncio. No de que se estuvieran besando ni nada, sino de que el actor de un anuncio de una marca de panes era gay y ahora ya están queriendo quemar la marca de panes. No era tan común en aquella época, en los 90s. Justamente en los 90s, principios del 2000, fue el punto en el que básicamente no había indicios de la guerra cultural que hay ahora. Fue básicamente el último punto estable culturalmente. No fue no fue estable políticamente porque sí había guerra, solo que tú y yo no lo vivimos. Tú y yo probablemente estábamos tranquilos viviendo en nuestras casitas mientras la guerra ocurría en otro lado. Desde los 80s ha sido así, desde la Guerra Fría ha sido así, que sí hay guerras, pero no le tocan a toda la población, no le tocan en su casa a la gente, más que en algunos que otros países que son, por ejemplo, países
justamente que no recibían atención en aquella época, que eran países de la ex Unión Soviética, países de Oriente Medio, países de África, ¿no? Pero por ejemplo, si tú vivías en Japón, si tú vivías en Inglaterra, si tú vivías en Alemania, en España, en Estados Unidos, en México, en Argentina, no ibas a tener estos conflictos bélicos tan de locos, ¿no? Había países en los que sí, de Latinoamérica también, porque tienes El Salvador, tienes Colombia, que tenían conflictos bélicos constantes, pero si tú vivías en uno de los países desarrollados, en uno de los países que era básicamente de los amiguitos de algún país desarrollado, como era Argentina, como era México, lo más probable es que las guerras en los 90s y en parte de los 80s te tocara a ti oírlas como algo que pasó en otro lado, como algo que pasó en otra frontera, no en la tuya. Incluso si sí estuvieran pasando en alguna parte de tu país, incluso si sí estuvieran pasando en alguna parte de tu país, no te tocaba oír a ti que estuviera pasando, le tocaba a la gente de ese país. ¿Por qué? Porque no había internet, de esa ciudad más bien, no de ese país, porque era tu mismo país, porque no había internet. Entonces básicamente podían estar matándose en otro estado de tu mismo país y tú, no es mi pedo. ¿Por qué? Porque no había internet. Así eran los 80s y los 90s. Apenas iba empezando el internet en los países ya desarrollados, en los que, como dije, los conflictos eran cosa de afuera. La guerra. Que hay una guerra. ¿Dónde? En Oriente Medio. Oriente Medio. No sé dónde queda eso. No sé dónde queda Palestina. No sé dónde queda Irak. No sé dónde queda Irán. No sé dónde queda Afganistán. En aquella época, los conflictos sociales no eran lo del diario para ti. En aquella época no tenías a grupitos como Black Lives Matter quemando negocios porque a un güey llevaba una playera que decía Black and White. No tenías esas cosas en aquella época. No había todo eso, no había tanto odio entre la gente de la misma cultura, no había una guerra cultural. Y yo pienso que es eso por lo que la gente tiene esa nostalgia de los 80s y los 90s. Porque fue la última época en la que la cultura popular no estaba en guerra. En la que la cultura popular era escapismo, era relajación, era calma. En la que tú no andabas pensando en que si te iba a tocar que alguien te cancelara por decir una cosa en internet. Fue la última época en la que la cultura aún no había llegado al colapso. Ya se estaba yendo a la mierda, como dije, desde la Revolución Francesa, pero fue la última época en la que la cultura occidental todavía estaba en un punto estable, en la que todavía no había colapsado. Actualmente estamos viviendo el colapso. Esa es la cosa. Actualmente estamos viendo el colapso de la cultura occidental. Estamos viendo un final que ya se veía venir de la cultura occidental. ¿Por qué? Porque se empezó a ir a la mierda desde la Revolución Francesa. Y con todo colapso viene una recuperación, ¿no? O sea, ya hemos tenido colapsos así antes. Tuvimos el colapso del Imperio Romano. Tuvimos el colapso del Imperio Bizantino, que fue el sucesor del Imperio Romano. Tuvimos el colapso de la Edad Media causado por la peste negra, que de ahí surge el Renacimiento. Tuvimos el colapso de otras civilizaciones antes. Entonces tampoco es así como ¡uy! Todo se va a ir a la mierda. No, pero lo que digo es que estamos nostálgicos. Primero que nada, no todo se va a ir a la mierda. Segundo, la cultura ya se fue a la mierda. Toca reconstruir cultura. ¿Cómo? Siendo creativos, que es lo que yo hago. Es lo que yo hago escribiendo. Por eso es que yo soy escritor. ¿Cómo? Tratando de no volverse parte de lo que está causando el colapso. La cultura ya colapsó. Eso es para lo que voy. En los 90s, 80s, principios de 2000, todavía no había colapsado. Por eso la gente extraña eso. Por eso hay nostalgia a lo de antes. Porque fue el último punto culturalmente estable. Como dije, antes todavía había guerras, antes también había conflictos. Probablemente si tú vivías en un país de Sudamérica, probablemente te tocaría ver violencia. Pero la cultura no estaba jodida. Entonces todavía podías como que vivir, tener paz interior. La violencia de afuera no estaba metida en tu mente. La cultura no te obligaba a ver el mundo feo en el que muchas veces te tocaba vivir tan seguido como ahora.
Sí había cosas feas, siempre ha habido cosas feas, no te digo que no. Pero lo que digo es la cultura popular no había colapsado. Había un aire de esperanza en casi todo el mundo. No en todo el mundo, pero en casi todo el mundo y en todos los países desarrollados. Porque recordemos que Latinoamérica no es considerado países desarrollados. Son considerados países en vías de desarrollo. Pero todos los países desarrollados tenían una perspectiva de esperanza. De ya llegamos a un punto perfecto, la tecnología está acercándonos al futuro y la gente incluso pensaba, la tecnología está acercándonos al futuro en lugar de la tecnología nos está mandando a la mierda. La gente tenía también un aire de optimismo porque después de tantas guerras, después de que se acabó la Guerra Fría, básicamente fue como ya terminó la Guerra Fría, ya no tenemos la amenaza constante del comunismo en nuestras espaldas, ya no tenemos la amenaza de la Unión Soviética en nuestras espaldas. No se habían dado cuenta que el progresismo era comunismo, que básicamente todos estos movimientos ideológicos de izquierda iban a empezar a infiltrar el comunismo, el marxismo desde adentro. Pero la gente tenía esa como perspectiva de esperanza. Ya pensaba así como, no, ya el mundo ya nos está yendo a la mierda. ¿Por qué? Porque la gente justamente lo veía como ahora en esa época de la Guerra Fría, en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Tenían así como esa impresión como de, si no hacemos algo el mundo se va a ir a la mierda. El mundo se fue a la mierda, felicidades, de todas formas. Pero durante lo que fueron básicamente los 80, sobre todo la segunda mitad de los 80 y los 90 y la primera mitad del 2000, ya la gente tenía como ese como medio optimismo del mundo no se va a ir a la mierda. De todo, a partir de aquí todo se pone mejor. Sobre todo, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín y cosas así, la gente ya tenía como esa perspectiva como de, a partir de aquí la vida se pone mejor, el mundo se pone mejor. Peor de como estábamos no íbamos a estar. Felicidades. Felicidades. Peor de como estábamos sí podíamos estar. Justamente por eso es que la gente extraña esa época, porque no extrañan esa época porque esa época les haya tocado, y mucho menos porque esa época sea perfecta, sino porque era la última época en la que la gente tuvo esa perspectiva de peor, desde aquí ya vamos a mejorar, peor que como estaba antes no podría estar, y ya desde aquí otro renacimiento cultural, vamos a estar mejor de lo que estábamos, y en lugar de eso todo se fue peor. Cada vez peor, y fue por el progresismo. Esa es la realidad, fue por el progresismo. Fue la época en la que el progresismo no tenía un control total sobre toda la cultura popular, que no tenía un control total sobre los medios, que no tenía un control total sobre la perspectiva y que no había infestado todos los entornos de tu vida. Era una época en la que los vegetarianos eran vistos como gente rara, pero no eran vistos como gente rara que pudiera tomar el control sobre tu vida. Era un tiempo en el cual la comunidad LGBT lo único que quería era ser libres, y la mayoría de la gente decía, sí, si ellos quieren ser felices, pues ¿por qué no? No le hacen daño a nadie. Y todavía no tenías a gente metiendo a niños en shows de drag queens, ni tratando de hacer transiciones de sexo a niños. Era una época en la que no había tanta tensión racial, en la que decías, pues sí, puedo sentarme junto a alguien de otra raza, junto a un negro, junto a un inglés, junto a un asiático, junto a un latino, junto a un estadounidense anglo, junto a un nativo americano. Podemos sentarnos en la misma mesa y ponernos a hablar de lo mucho que nos encantan los videojuegos, sin ningún conflicto. Era una época y que no hubiera cosas así justamente como tipo el Black Lives Matter ni eso. Era una época en la que los cristianos no andaban tratando de censurar tan fuerte ya, pero tampoco eran perseguidos por la sociedad como ahora, que tienes básicamente de dos, o básicamente es gente que odia a los cristianos o es la Iglesia Bautista de Westboro, no tienes en medio. Y en aquella época no era tan común eso. En aquella época, todos podíamos sentarnos en la mesa y decir, vaya, Lara Croft es un personaje innovador, es una mujer fuerte, valiente, independiente, atractiva, inteligente, tiene todas las características positivas de una mujer. En lugar de que alguien dijera, no, pero es sexista porque sus senos y la forma en la que viste. Y no, la gente decía, es que es una innovación tremenda el hecho de que finalmente demostraron que se puede tener una protagonista femenina y que la gente la ame. Era una época en la que había más unidad
culturalmente en la cultura occidental, en la que la gente decía, oye, es que esto es cool, esto es bueno, esto es sano, esto no es malo. Y no sabíamos que en realidad, la verdad lo voy a decir así, como dije, todo se había estado yendo a la mierda en realidad desde la Revolución Francesa. No sabíamos que en realidad los fundamentos de todo eso estaban a punto de desmoronarse. También esa es una cosa, la amarga realidad es que todo eso era básicamente un optimismo infundado, pero era porque no estábamos al tanto de lo inestable que era esa calma temporal. Estábamos disfrutando una calma temporal que en cualquier momento se podía caer. ¿Y cuándo se cayó? Cuando un grupo de fundamentalistas islámicos chocaron aviones contra un par de edificios en Nueva York, mientras que la CIA estaba al tanto de que estaba pasando eso y no hizo nada para detenerlo. Fue ahí donde esa percepción de estabilidad se empezó a caer a pedazos. Y con el tiempo empezó cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez había más progresismo en los medios, y cada vez había más decadencia cultural, y todo se empezó a ir a la mierda ahí. ¿Por qué? Porque ese fue el detonante, porque como dije, no era que fuera un punto perfecto, no era que fuera el mejor punto de la sociedad, fue el último punto estable de algo que estaba condenado a fracasar. Como dije, desde la Revolución Francesa las ideas que han surgido de la sociedad son inestables, están condenadas al fracaso. Y cuando ocurrió eso, pues básicamente era como una torre de yengas. La civilización occidental se volvió una torre de yengas. Y en los 90 fue el último momento antes de que la torre se empezara a caer. Pero ese incidente fue cuando quitaron un pedacito crucial de la torre y todo se empezó a ir a la mierda. A partir de ahí, la sociedad ha empezado cada vez a ser más inestable y más inestable y más inestable. Fue el último punto inestable de una sociedad destinada a caer. Como dije, desde la Revolución Francesa la civilización occidental está destinada a caer porque salieron un montón de ideas estúpidas. Básicamente es el fundamento de las ideas estúpidas de Marx, es el fundamento del feminismo, es el fundamento de todas las peores ideas que ha tenido la civilización. Y todo el tiempo estaba básicamente el peligro latente de que todas esas ideas se juntaran y le pusieran en la madre a la civilización. Y el último punto estable fue los 90s. Fue los 90s y empezando el 2000. Obviamente que el daño siempre ha sido gradual. Entonces, si dices, pero las Torres Gemelas se cayeron en 2020, en 2001. En 2021 estoy pendejo. Las Torres Gemelas se cayeron en 2001. Sí, pero no porque se fue a la mierda, significa que se haya ido a la mierda así de golpe todo de inmediato. No, el colapso empezó gradualmente. Y ahí fue donde básicamente se empezó a desmoronar todo. O sea, donde la estabilidad se acabó y todo empezó a caerse gradualmente al punto de que ya está a la mierda. ¿Por qué? Porque lo que pasó durante la pandemia fue que todo se fue a la mierda. Fue justamente donde ya todo finalmente el colapso empezó. Y vendrán cosas peores, dijo la Biblia. Desafortunadamente, justamente esa nostalgia por los 80s y 90s no creo que se vaya a ir porque la situación no va para mejor aún. Sí va a mejorar, tengo que decírtelo, sí va a mejorar, no nos vamos a extinguir y yo pienso que la mayoría de la gente no le va a pasar, o sea, no pienso que llegue al punto de poner en peligro a la humanidad al punto de la extinción. No pienso que vaya a pasar eso y sobre todo ahora que Donald Trump está a cargo hay cierta esperanza a cargo de los Estados Unidos, que es la verdad el detonante de muchos de estos problemas, por eso es que es importante Estados Unidos. Hay cierta esperanza de que las cosas puedan mejorar un poquito, de que básicamente el irse a la mierda no se vaya a la ultramierda, pero tampoco descarto la posibilidad de que todo se vaya a la ultramierda. Entonces lo voy a decir así. La razón por la que la gente extraña tanto una época que no le tocó es porque viven en una época fea. La verdad lo voy a decir así. Viven en una época fea, una época de cultura popular fea, una época de panorama feo, una época de expectativas feas en donde todo el optimismo que había en los 80s y en los 90s ya no existe.
El optimismo se acabó, justamente cuando cayeron las Torres Gemelas se acabó ese optimismo y empezó a haber un aire cada vez más pesimista y cada vez más expectativas de una tercera guerra mundial, que ahora con todo lo que está pasando con Siria, con Palestina, la gente está cada vez más esperando una tercera guerra mundial. ¿Y cómo prevenirla? La verdad, por eso digo, espero que Trump no la cague, espero que cuando esté Trump en el poder no la cague, porque la única forma de prevenir una guerra mundial es que haya gente que esté dispuesta a negociar la paz, y él es de los pocos que están dispuestos a hacerlo. Cada vez hay más división política, cada vez hay más división ideológica, cada vez hay más hostilidad. Es feo cuando a veces salgo a la calle y me quedo pensando, es que en cualquier momento podría toparme con alguien que por su ideología me odie sin ni siquiera conocerme. Y cada vez es así, cada vez es más común eso. Por eso es que la gente extraña tanto los 80s y los 90s, porque había un optimismo que ya no hay. La gente es cada vez más pesimista, la gente es cada vez más fatalista. Y es porque la verdad sí está bien pesada la cosa. Puede mejorar, y yo pienso que va a mejorar, y yo quiero que mejore. Pero pues sí está cada vez más pesada la cosa, cada vez está más feo. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide, que tengan un excelente día. Cuídense mucho, la verdad, porque sí está difícil la cosa.